Estimados estudiantes, muy buenas tardes. El video que vamos a trabajar el día de hoy consiste en aprender un poquito sobre la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff indica que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a cero. O dicho de otra forma, por ejemplo, cuando yo tengo un nodo, ¿no es cierto? Cuando tengo un nodo, en este nodo, todas las corrientes que entran, ¿no es cierto?, suman lo mismo que las corrientes que salen. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo una corriente de 10 amperios que entra, acá una corriente de 3 amperios que entra, acá obviamente tendré una corriente de 13 amperios que sale, ¿no? Esto es lo que nos manifiesta la ley de Kirchhoff. Luego, si yo hago la sumatoria de estas corrientes, desde luego tendré que establecer, acá van a haber unas corrientes positivas, todas las que entran al nodo van a ser positivas y todas las que salen del nodo van a ser negativas. Entonces, cuando yo haga mi suma de 10 amperios más los 3 amperios y menos, por ser negativa, al salir del nodo de los 13 amperios, la sumatoria tiene que darme 0 amperios, por favor, ¿ya? Esto es lo importante, entonces, tal como manifiesta acá la teoría, que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo deben sumar 0. En este caso, por ejemplo, el programa nos propone, tenemos una corriente que entra positiva de 22 amperios a través de un alternador, que es la máquina generadora de corriente. Tenemos un consumidor de 10 amperios, que es un motor de limpiaparabrisas. Luego acá tenemos 2 amperios, otro consumidor, que en este caso es la batería. La batería es un capítulo aparte porque puede ser consumidor o generador. ¿Cuándo es consumidor? Cuando se carga. Cuando, en cambio, abona corriente, cuando se está descargando. Es decir, en el proceso de descarga apoya con corriente y en el proceso de carga recibe corriente. Luego, acá tenemos otro consumidor, que son las luces de posición. Y acá tenemos unos elevalunas o elevavidrios, que vendría siendo otro consumidor. Bueno, de acuerdo a la técnica, acá nos dice que la sumatoria de todas las corrientes tiene que ser 0. 22 menos 10 tendríamos 12, menos 2, 10, menos 6, 4, menos 4, 0 amperios, ¿no? La sumatoria de todas esas corrientes ha sido 0 amperios. Entonces se valida la teoría de que la sumatoria de todas las intensidades o corrientes que entran y que salen de un nodo suman 0 amperios. Luego, validando las respuestas que nos indica acá, dice, el alternador está produciendo corriente. Vemos que el alternador produce corriente, entonces es positiva esta afirmación. La batería se está cargando. Vemos que la batería consume corriente, por ende se está cargando. La batería se está descargando, bueno, lógicamente, si el uno es correcto, el otro tiene que ser falso. En este segundo ejercicio, validamos exactamente lo mismo, pero con una pequeña variante. En este caso, la batería ya no es un consumidor, es decir, la batería ya no se está cargando. Por ende, su corriente es positiva, al igual que la del alternador. En este caso, tendríamos 10 y 9, menos 10, nos sobraría 9, más 1 tendríamos 10, menos 4, menos 6, perdón, 4, y menos 4, 0 amperios. Se sigue manteniendo el concepto. La batería se está descargando, correcto. Es positivo, ¿no es cierto? Es verdadera esa afirmación. ¿Por qué? Porque la batería está entregando su corriente, por ende está perdiendo su carga. La batería se está cargando, sería falso. Y el alternador está produciendo corriente, sí, está produciendo corriente.
Si analizamos de alguna manera este evento, ¿no es cierto?, se refiere a que la corriente que produce el alternador no es suficiente para el número de consumidores que tenemos. Dicho de otra manera, estoy consumiendo 20 amperios, 10 del limpiaparabrisas, 4 de levalunas y 6 de las luces de posición. Entonces, con esos 20 elementos, 20 amperios de consumo, el alternador solo se puede hacer cargo de 10 y 9, por ende el otro amperio lo está suministrando la batería. En este caso la batería se está cargando, ¿verdad? Está robando corriente la batería. Tenemos acá entonces la pregunta, dice, calcula la corriente que produce el alternador. En este caso todos consumen, ¿no? Por ende, si ustedes se percatan, acá el ejercicio se completa indicando que el alternador tendría que generar 22 amperios para mantener el ejercicio, ¿no? 22 amperios para poder mantener la sumatoria de 0. En este caso la batería se descarga, ¿no? Esto quiere decir que la batería suministra corriente al nodo, ¿verdad? Esto quiere decir que la batería suministra corriente al nodo. ¿Cuánta corriente suministra la batería al nodo? Pues bueno, lo vamos a calcular. Entonces, indicamos que la sumatoria de las corrientes tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 20 amperios menos, ¿no es cierto? 15 amperios, ¿sí? Más la corriente de la batería, que no la tenemos a la mano, ¿verdad? Menos los 5 amperios de las luces de posición y menos los 10 amperios de los elevalunas eléctricos, debe sumarme 0. ¿Sí? Resolvemos la ecuación y tenemos entonces el dato. ¿Sí? Obtenemos el dato de la respuesta. En este caso sería 20 menos 15, me sobrarían 5, menos 5 serían 0, menos 10 amperios, ¿verdad? Ese menos 10 pasa con positivo al otro lado y entonces me queda que la corriente de la batería es igual a 10 amperios. Evaluemos si esto es correcto, ¿no? El alternador produce 20 amperios y acá se consumen 15, sobran 5, este se consume los otros 5 y no hay quien produzca para la batería. Por lo tanto, la batería tiene que producir esos 10 amperios, ¿verdad? Vamos a validar la respuesta y la respuesta es correcta, ¿no? Bueno, acá vamos a evaluar este ejercicio. Dice, ¿cuál es la intensidad de corriente que fluye a través del motor eléctrico para el elevalunas? El ejercicio es exactamente igual. En este caso, la batería está apoyando con 8 amperios, ¿verdad? El alternador apoya con 20, total tenemos un suministro de 28. 28 y los consumidores absorben 20, eso quiere decir que el elevalunas eléctrico está consumiendo sus 8, ¿no es cierto?, amperios. Lo graficamos nada más por tener una idea, ¿no es cierto? En este caso sería consumo también, ¿verdad? Sería consumo. En este caso, acá dice, ¿se está cargando o descargando la batería? ¿Y cuál sería la intensidad de corriente? El ejercicio siempre va a ser entonces igual. En este caso, por ejemplo, tengo 20 amperios de alternador, 15 amperios consume limpiaparabrisas, los elevalunas no están trabajando, no consumen nada, las luces de posición consumen 5 amperios, por lo tanto, entre los dos consumen 20 amperios que equivalen a la corriente que produce el alternador. Por lo tanto, en este caso, la batería ni carga ni descarga, ¿no? La batería ni se carga ni se descarga. ¿Por qué? Porque el alternador es suficiente, la corriente que está generando, para mantener activos los consumidores.
Bueno, en este caso vamos a ocupar una pinza amperimétrica para producir una medida de los cables, ¿no? Acá evidenciamos que tenemos los 22 amperios positivos, ¿sí? Los 10 amperios negativos, indica que son consumidores, ¿no? Bueno, en este caso la batería está recibiendo corriente, por ende la batería se está descargando, diríamos que es falso, ¿no? El alternador está produciendo corriente, sí, el alternador está produciendo corriente, verdadero, perdón, verdadero. La batería se está cargando, correcto. Estoy ingresando corriente a la batería, por lo tanto esta respuesta es afirmativa. En este caso la batería se está cargando, dice. ¿Cuánta carga está aportando la batería? Revisémosla. ¿Sí? Vamos a validar cuánta corriente está generando el alternador, ¿verdad? Nuestro alternador está generando 22 amperios positivo. Entonces tendría 22 amperios por lo pronto por acá. ¿Sí? Luego validaríamos los otros consumidores. En este caso, el motor de limpia parabrisas consume 10 amperios, ¿verdad? Por lo tanto, este sería negativo, menos 10 amperios. La batería desconocemos. Acá tenemos 6 amperios negativo, que también es consumo. Y de una vez validemos el de acá, 4 amperios negativo, que es el otro consumo, ¿no? Entonces, teníamos la corriente de la batería que desconocemos, ¿no es cierto? Y tenemos el consumidor de luces que tenía 6 amperios. Y teníamos el consumidor que tenía 4 amperios, ¿verdad? Esto debe sumar 0. Correcto, ¿no? Bueno, entonces en este caso se valida que 22 menos 10, 12, menos 10, la corriente que está suministrando la batería, en este caso es 2 amperios, ¿verdad? Hemos hecho entonces este ejercicio ocupando la pinza amperimétrica. Bueno, acá tenemos un ejercicio similar, entonces nosotros con esto podemos validar la corriente que tenemos en cada uno de ellos. En el alternador tenemos 20 amperios positivos. Acá en el limpia parabrisas se está consumiendo 15, me sobrarían 5. Este elemento de acá se consume los otros 5. Y finalmente el de acá consume 10. Por ende, ¿qué hace la batería? En este caso la batería se está descargando, ¿no? En este caso la batería se está descargando y se descarga con 10 amperios. ¿Sí? Tenemos más ejercicios del mismo tipo. Básicamente, como ustedes evidencian, lo que se trata acá es de establecer la sumatoria de las intensidades y determinar si en algún motivo alguna de las intensidades no sé, o validar de que todas las intensidades sumadas, todas las que entran y salen a un nodo, deben sumar igual a 0. Entonces, como un resumen de la ley de Kirchhoff, podemos decir que todas las corrientes que entran a un nodo, ¿no es cierto?, ¿sí?, tienen que sumar lo mismo que todas las corrientes que salen del nodo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la respuesta entre positivos y negativos, ¿no es cierto?, todos los que entran son positivos y todos los que salen son negativos, ¿sí?, para que esta sumatoria, cuando yo sume todos estos que entran y salen, tienen que darme el mismo valor para que la respuesta pueda ser 0. ¿Sí? Esto explica entonces la ley de Kirchhoff, que podamos tener la sumatoria de corrientes en un nodo. Todas las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen, para que sumadas entre positivos y negativos, la respuesta me pueda dar 0. Cualquier inquietud, quedo a las órdenes, por favor.